¿Te sientes atrapado en una lucha espiritual sin progreso real, tratando tus pecados con analgésicos espirituales que solo alivian temporalmente? En este episodio nos sumergimos en los capítulos 9 y 10 de la mortificación del pecado para aprender el arte del diagnóstico espiritual según John Owen. Descubre los síntomas que revelan cuándo un pecado es particularmente peligroso y por qué el tiempo no cura los pecados no confrontados, sino que los agrava. Te guiaremos a través de la necesidad de entender la verdadera culpa, el peligro y la maldad del pecado para poder finalmente vencerlo. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de la Palabra de Vida. Soy Yasmín y nos acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Estamos encantados de estar con ustedes en este nuevo episodio. Hoy continuamos nuestro recorrido por el libro La mortificación del pecado del autor puritano John Owen, una obra escrita en el siglo XVII, pero cuyas enseñanzas siguen siendo tremendamente relevantes para nuestra vida espiritual actual. Les invitamos a escuchar el audiolibro en el enlace de la descripción y en nuestra web www.lapalabradevida.com.co podrán descargar gratis el libro en formato ebook para tenerlo siempre a mano y disfrutarlo en su celular, tablet o computador. Así es, Linda. Hola a todos. En los episodios anteriores ya hemos explorado los fundamentos de lo que significa mortificar o hacer morir el pecado en nuestra vida. Hoy nos adentramos específicamente en los capítulos 9 y 10, donde John Owen nos presenta reglas particulares para identificar y tratar con nuestros deseos pecaminosos. Ujú. Y me gustaría comenzar este episodio con una pregunta para todos nuestros oyentes. ¿Alguna vez han sentido que luchan contra el mismo pecado una y otra vez sin lograr progresos reales? O quizás han intentado ignorar un deseo pecaminoso esperando que simplemente desaparezca. Mm, Qué necesaria es esa pregunta, Linda, porque justamente estos capítulos nos llevan al corazón del diagnóstico espiritual. ¿Cómo identificar correctamente la gravedad de nuestros pecados para poder tratarlos adecuadamente? Es como un médico que debe diagnosticar bien antes de prescribir el tratamiento. Exactamente, cariño. Ujú. Así que acompáñenos en esta conversación donde exploraremos cómo reconocer la verdadera naturaleza de nuestros deseos pecaminosos y, lo más importante, cómo enfrentarlos con las herramientas espirituales correctas. Así es. El primer concepto clave, y podemos comenzar aquí, que Jowen desarrolla en el capítulo 9, es la necesidad de un diagnóstico cuidadoso antes de comenzar cualquier proceso de mortificación del pecado. Y me encanta la analogía médica que él utiliza. Es tan práctica esa analogía. Sí, Dice que así como un buen médico no receta medicamentos sin antes examinar cuidadosamente al paciente, identificar sus síntomas y diagnosticar la enfermedad específica, nosotros tampoco deberíamos tratar nuestros pecados de manera superficial. así es. Es interesante que menciones esto porque muchas veces en nuestra vida espiritual queremos soluciones rápidas, prácticas. Detectamos de pronto un problema y queremos solucionarlo de inmediato, sin tomarnos el tiempo de entender realmente qué está sucediendo en nuestro corazón. Ujú. Eso me hace pensar en cuántas veces he tratado mis propios pecados con analgésicos espirituales, en lugar de buscar una verdadera curación. Quizás leyendo un versículo aquí o allá o haciendo una oración rápida, Ujú. sin realmente examinar lo que está ocurriendo en mi interior. Sí, así es. Owen está diciendo que algunos deseos pecaminosos tienen síntomas más graves que otros, y no todos pueden ser tratados con el mismo remedio. Hay pecados profundamente arraigados que necesitan un tratamiento más intensivo que otros que son un poco más superficiales. Y me parece crucial lo que Owen señala sobre los síntomas preocupantes Mm, que indican cuando un deseo pecaminoso es particularmente peligroso. sí, Por ejemplo, menciona que un pecado que ha estado presente por mucho tiempo
sin ser confrontado, se vuelve como una herida antigua que se ha infectado y es más difícil de sanar. Sí, así es. Owen utiliza una frase del Salmo 38, verso 5, que me parece muy gráfica, muy diciente. Dice, pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Es una imagen fuerte, pero también es necesaria. Ujú, ciertamente lo es. Y creo que aquí hay una lección profunda. El tiempo no cura los pecados no confrontados, Ujú, en realidad los agrava. ¿Podrías, cariño, mencionar algunos de los síntomas peligrosos que John Owen ujú. identifica? Sí, con gusto. Owen menciona varios síntomas que indican un peligro especial. Uno de ellos es cuando un deseo pecaminoso está tan establecido que la conciencia ya ni siquiera se alarma ante su presencia. Como Owen dice, el deseo pecaminoso hace más o menos lo que quiere y la conciencia apenas sabe lo que está pasando. Eso es alarmante, porque significa que hemos llegado a un punto donde podemos convivir con el pecado sin sentir incomodidad. Eso es cierto. Otro síntoma es cuando nuestro corazón quiere paz sin lucha. Es decir, cuando buscamos tranquilizar nuestra conciencia sin realmente tratar con el pecado. Owen menciona dos ejemplos de esto que me parece especialmente importantes. ¿Te refieres a cuando buscamos evidencias de que somos cristianos sin querer mortificar el pecado? Eso me recordó a los judíos en tiempos de Jesús, que se aferraban a ser hijos de Abraham como seguridad sin querer confrontar sus pecados. Sí, exactamente. Y el segundo ejemplo es cuando apelamos a la gracia y misericordia de Dios para aliviar nuestra angustia sin la verdadera intención de abandonar el pecado. Como diciendo, Señor, perdóname en esto, pero déjame seguir con mi pecado. Ujú. Owen es bastante directo al respecto, ¿verdad? Sí, Dice que tal conducta es totalmente inconsistente con la sinceridad cristiana. así es. El segundo concepto fundamental que quisiera que exploremos es la comprensión de Owen sobre la verdadera gravedad de los deseos pecaminosos no mortificados. Esto lo desarrolla especialmente en lo que es el capítulo número 10. Ahí es donde nos presenta la segunda regla particular para la mortificación, ¿verdad? Así es. Esfuércese para llenar su mente con una clara y constante conciencia de la culpa, el peligro y la maldad del deseo pecaminoso que le está afectando. Sí, precisamente. Owen nos está diciendo que necesitamos mantener constantemente ante nuestros ojos tres aspectos fundamentales de nuestros deseos pecaminosos: su culpa, su peligro y su maldad. Cariño, empecemos entonces hablando sobre la culpa. Ujú. John Owen advierte que el pecado siempre tratará de excusarse y minimizar su propia culpa, ¿no es así? Sí, y creo que todos podemos identificarnos con eso. El pecado nos dice, quizás esto sea malo, pero hay cosas peores. U otros cristianos han hecho muchas cosas peores. Son esas pequeñas excusas que nos decimos a nosotros Mm, mismos. es como si nuestro deseo pecaminoso fuera un abogado defensor muy astuto, Mm, siempre buscando razones para justificarse. esa es una buena comparación. Y para contrarrestar esas justificaciones, John Owen nos ofrece dos consideraciones importantes. Primero, que el pecado de un creyente es mucho más grave que el de un incrédulo. Cariño, ¿podrías explicarnos un poco más sobre eso? Sí, por supuesto. Owen está diciendo que cuando pecamos como creyentes, Ujú. lo hacemos contra la gracia que ya hemos recibido. Como dice Romanos 6, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Es decir, nuestro pecado tiene el agravante de la ingratitud y la contradicción contra nuestra nueva naturaleza. Ah, ahora entiendo. Mm, Es como si hubiera más responsabilidad porque hemos experimentado la gracia de Dios y aún así elegimos el pecado. exactamente. Y la segunda consideración que Owen menciona es pensar en cómo Dios ve nuestro pecado. Él dice algo sorprendente.
Dios ve más maldad en los deseos pecaminosos de un creyente que en los actos escandalosos de personas no creyentes. Eso sí que es una afirmación fuerte. ¿Y Sí, por qué sería así? bueno, según Owen, es porque en el creyente existe la oposición interna del Espíritu Santo y la nueva naturaleza. Hay una luz mayor, un conocimiento mayor y por tanto una responsabilidad mayor. Ujú. Y pasando al segundo aspecto, Owen habla del peligro del pecado no mortificado. Él menciona varios peligros, pero quizás podríamos destacar algunos de los más importantes. Sí, uno de los peligros que más me impacta es el peligro de ser endurecido. Owen cita Hebreos 3, 12 y 13 sobre no ser endurecidos con el engaño del pecado. El pecado tiene esa capacidad de ir insensibilizando nuestro corazón gradualmente. Mm, es realmente aterrador pensar en cómo un corazón que una vez fue tierno hacia Dios puede llegar a ser indiferente. Y eso me recuerda la frase del libro que dice, no es suficiente temblar ante el peligro de considerar ligeramente la gracia y la misericordia divinas, la sangre preciosa de Cristo, la ley de Dios, el cielo y el infierno. Mm. También menciona el peligro de perder la paz y la fortaleza espiritual. Owen pregunta, ¿cuál paz o fortaleza puede disfrutar el alma cuando Dios dice, por la iniquidad de su codicia me indigné y lo golpeé, escondí mi rostro y me indigné? Es un pensamiento solemne. Y finalmente habla de la maldad del pecado no mortificado. Me impactó especialmente cuando menciona cómo el pecado no mortificado contrista al Espíritu Santo. Y esa es una de las enseñanzas más profundas de estos capítulos. El Espíritu Santo ha elegido nuestros corazones como su morada, y cuando permitimos que los deseos pecaminosos también vivan allí, estamos compartiendo su hogar con sus enemigos. De acuerdo a esto, Owen dice, de la misma manera en que una persona amable y tierna es entristecida por la falta de bondad de un amigo, así también el Espíritu Santo es contristado cuando un creyente permite que los deseos no mortificados vivan en su corazón. Mm. También Owen menciona que el pecado no mortificado hiere nuevamente al Señor Jesús y hace inútil al creyente para el servicio a Dios. Es como si todos los intentos de servir a Dios fueran frustrados por la presencia de ese pecado no tratado en Mm. nosotros. Cariño, y ahora que hemos explorado estas profundas verdades que Owen presenta en estos capítulos, creo que es importante que revisemos las aplicaciones prácticas que el autor sugiere para llevar esto a nuestra vida diaria. Ujú. Sí, estamos de acuerdo, Linda. Owen no solo ofrece un diagnóstico, sino también un tratamiento. Veamos entonces qué aplicaciones prácticas podemos extraer de estos capítulos. Sí, la primera aplicación que veo es la necesidad de un autoexamen honesto. Owen nos invita a diagnosticar cuidadosamente nuestros deseos pecaminosos, identificando si presentan alguno de esos síntomas preocupantes que se mencionaron antes. Ujú. Sí, absolutamente, esa puede ser una primera aplicación. Nos anima a hacernos preguntas como, ¿hace cuánto tiempo que este pecado está presente en mi vida? ¿Mi conciencia se ha vuelto insensible a él? ¿Busco de pronto excusas para justificarlo en mí? ¿O he intentado tener paz con Dios sin realmente abandonar este pecado? Y la segunda aplicación práctica sería mantener constantemente ante nuestros ojos la verdadera naturaleza del pecado. Mm. John Owen enfatiza que debemos llenar nuestra mente con una clara y constante conciencia de la culpa, el peligro y la maldad del deseo pecaminoso. Y es interesante que no dice simplemente pensar ocasionalmente, sino llenar nuestra mente. Ujú. Es una práctica continua, un ejercicio deliberado de recordarnos a nosotros mismos la gravedad del pecado hasta que nuestro corazón tiemble ante esa realidad. Creo que una forma concreta de hacer esto podría ser a través de la meditación en pasajes bíblicos que hablan sobre la santidad de Dios
y la gravedad del pecado, ¿no crees? Sí, estamos de acuerdo. Y Owen también sugiere que consideremos específicamente cómo nuestro pecado contrista al Espíritu Santo, hiere nuevamente a Cristo y nos hace inútiles para el servicio a Dios. Es una meditación muy específica y dirigida. La tercera aplicación que veo es el llamado a la acción inmediata. Ujú. Owen nos advierte contra la postergación en este asunto. Él dice que el pecado no mortificado es un enemigo que nos destruirá si nosotros no lo destruimos primero. Sí, así es, y eso es vital. No podemos ser complacientes con el pecado. No se trata solo de reconocerlo, sino de tomar medidas decisivas para mortificarlo. Él también nos recuerda que no debemos buscar la paz con Dios sin la lucha contra el pecado. No se trata simplemente de sentirse bien espiritualmente mientras permitimos que el pecado continúe en nuestras vidas. Así es. Y finalmente creo que una aplicación implícita, pero importante, es que no podemos hacer esto solos. Todo el libro de John Owen está fundamentado en la obra del Espíritu Santo. La mortificación del pecado es una obra que realizamos en dependencia total del Espíritu. Ujú. Estas aplicaciones nos muestran que la mortificación del pecado no es un evento único, sino un proceso continuo, un estilo de vida para el creyente. Sí, así es. Hemos andado juntos los capítulos 9 y 10 del libro de la mortificación del pecado de John Owen, y creo que nos deja con mucho que pensar. Ujú. Hemos visto la importancia de diagnosticar correctamente nuestros deseos pecaminosos y de mantener constantemente ante nosotros la gravedad del pecado. Ujú. Owen nos ha recordado que el pecado no mortificado es peligroso, culpable y malvado. Pienso que si tuviéramos que resumir estos dos capítulos en una pequeña frase, diría que Owen nos está advirtiendo que no podemos jugar con el pecado. No podemos convivir con el pecado esperando que no cause daño, porque inevitablemente lo hará. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Así es. El mismo Espíritu Santo que es contristado por nuestro pecado es quien nos da el poder para mortificarlo. Y aunque la tarea puede parecer abrumadora, tenemos la promesa de que Dios completará la buena obra que comenzó en nosotros. Amén. Así es. Me gustaría terminar con una frase del propio John Owen, que aunque no está en estos capítulos específicos que hemos considerado hoy, resume bien el espíritu de la enseñanza de Owen. Estar matando el pecado o ser matado por él son las únicas alternativas. Muy bien, queridos oyentes, les animamos a reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. ¿Hay algún pecado en su vida que necesita ser diagnosticado correctamente y tratado con la seriedad que merece? Les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios del video y también a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a considerar también visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí van a encontrar el libro de John Owen completo para que puedan descargarlo gratuitamente. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.